Muy bien. Dios les bendiga a todos. Déjenme le abro a mi perrito. ¿Qué va a hacer? Ok, gracias por esperarme los minutitos que necesitaba ocupar. Estamos en la página 29. Gracias por la oración también y al pastor por dejarme usar su Zoom. Yo tengo mi Zoom, pero él siempre quiere usar este Zoom. Vamos a ver esta página. Nos quedamos en la 29. Estábamos hablando acerca de la creación todavía. Vamos a darle un poquito rapidito. Aunque el otro día tuvimos unas preguntas muy bien suaves, ¿verdad? Hablando acerca de los dinosaurios, pues yo me puse a la tarea de conseguir varios versículos y ver que se tiran ahí dos teorías. Quizás puede explicar un poquito acerca de eso, la teoría, acerca de los dinosaurios, porque la otra pregunta era acerca de Lilith. Entonces, en lo acerca de Lilith, creo que queda entendido que si no tenemos, mire, es muy fácil. Si nosotros vamos a creer a esto, si vamos a creer a la escritura, si yo voy a creer a la escritura, tengo que creer, ¿verdad? Si yo digo, voy a creerle, estamos basados, nuestro fundamento es creer la palabra de Dios. Entonces, si no existe fundamento para la precreación, otra creación antes de la creación, y nosotros nos ponemos a escuchar todas estas falacias, estas historias y estas leyendas mitológicas, o si en las mentes de otras personas quiere ser real o lo quieren suponer que es real basándose en versículos y transgiversándolos, cada quien va a creer lo que quiere, pero le voy a decir una cosa, en el momento en que usted empieza a creer que hubo otra creación, hacemos a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque si te vas a o sea, hay muchos versículos. En primera, la Biblia dice claramente que Adán fue el primer hombre y Eva fue la primera mujer. Si tú crees que hubo otra creación, entonces hacemos a Dios mentiroso y que hubo otro diluvio, entonces este diluvio que estamos entendiendo por, o sea, lo que es la sagrada, santa escritura, palabra de Dios, ¿se fijan? Entonces tenemos que, de verdad conocer la escritura, conocer los atributos de Dios cuando Él nos expresa su misericordia. Tenemos dos opciones para creer nosotros en esta o la creación. Hay un salmo que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, la hechura de sus manos, ¿verdad? O sea, todo lo que Él hace. De hecho, el verso de uno dice así, dice algo así como, déjame ver, por aquí por aquí debo tener ese versículo. Dice, a los cielos cuentan la gloria de Dios. Es el salmo, es el salmo, creo, 19. Entonces, basados en unos pocos versículos, podemos entender que de respecto a la otra pregunta acerca de Lilith, qué bueno que preguntan, porque toda la semana he estado hablando con otras personas y así hablando con otros maestros y todo, bueno, los que somos de la creencia de que estamos creyendo la escritura, pues estamos de acuerdo. Pero sí me encontré con gente, fíjese, sí me encontré una maestra en teología, este, entonces yo le estaba diciendo acerca de esto que como no tengo mucho conocimiento de lo que se enseña, solamente lo del video que yo miré de Alducín, de acerca de esta Lili. Entonces esta colega, esta maestra, me estaba diciendo que dice que pues es que dice, tenemos que ver porque aún los judíos creen por el Talmud y en el Talmud también se habla de esta mujer Lilith. Entonces, pero esa es otra cosa. ¿Quién escribió el Talmud? Los judíos. ¿Quiénes son los judíos? Seres humanos como usted y como yo. Entonces, el Talmud no es parte de nuestro canon, no es parte del canon. Así como yo creería un poquito más en los libros apócrifos que fueron encontrados el Corán, los rollos, vea, los rollos del Mar Muerto, que lo que dice el Talmud, porque el Talmud, si el Talmud está hablando de esta precreación, entonces ¿para qué tienen pues a Moisés? ¿Sabe cómo? Entonces esta colega teóloga, que no sé, cada quien, como les digo, va a tomar la opción que quiere para creer, pero
pues yo le alegaba, o sea, no era discusión ni nada, sino que un debate, ¿verdad?, de colegas, y yo le decía yo que para nosotros es imposible creer en otra creación, porque entonces pondríamos, o sea, ese es mi alegato, pondríamos a Dios con mentiroso, como mentiroso, porque, y luego la otra, de que esta que primera creación murió, pero la Biblia dice que el pecado vino, o sea, la muerte vino por el primer pecado, o sea, por el primer pecador, que el primer hombre que fue Adán, está en Romanos. Entonces dice, y así entró el pecado al resto del mundo, y por un hombre también el mundo obtuvo o sea, la redención, o sea, Jesucristo. Por un hombre entró el pecado a todo el mundo, a todos nosotros. Lo traemos en el ADN, pero por uno también todo el mundo se va a salvar, que es Cristo Jesús. Entonces, antes de Adán no pudo haber muerto ni los animales ni otra creación, porque la muerte entró por Adán, o sea, por el pecado de Adán. Entonces, aquellos que creen en esa precreación entran entran también en hacer a Dios mentiroso cuando hablen la palabra. ¿Alguien iba a decir algo? Ya, sí, que es una, dice el comentario aquí, que es fábula o mitología. Nomás la cosa, yo entiendo que es fábula o mitología, pero si ustedes a los que han escuchado, lo han escuchado de teólogos, uno de ellos, como les dije, es Alucín, Armando Alducín, o sea, es un prestigioso teólogo de renombre popular, famoso, o sea, muchos de nosotros estamos familiarizados con él. De hecho, lo tenía por maestro hasta que me encontré con esta enseñanza y ahí fue donde dije, no, 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 eso no entra, no puede entrar. Si tú conoces la escritura, conoces a Dios, no entra, porque entonces, sobrarían, o sea, sobra palabra en la que haríamos a Dios mentiroso si nosotros creyéramos en esta fábula o en esta mitología o leyenda. Y luego pues Romanos 5:12 es el que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. El pecado de Adán trajo la muerte. Entonces, antes de Adán, pues no había muerte. Y luego también, en lo que yo estaba también investigué acerca, ya ven que también hablamos acerca de los dinosaurios. Es lo mismo. O sea, los dinosaurios, aunque no tenemos una, una regla en qué lugar ubicarlos, pero una cosa sí sabemos, o sea, yo voy a creer a la Biblia o yo voy a creer al carbono 14 o yo voy a creer voy a creer al nitrógeno 14 o todas estas pruebas o métodos que se usan para darle una edad o para darle una fecha de cuándo existió aquella cosa, aquel hueso, ¿sabe? Como aquel pedazo de piedra, qué tan antiguo es. Yo tengo que escoger. Tengo que escoger, ¿le voy a creer a a la escritura o yo voy a creer la ciencia? Porque la ciencia de repente también se va a equivocar. Y como la ciencia es de hombre y es sabiduría de hombre, también la Biblia ya en Romanos dice que esa sabiduría puede ser diabólica, ¡fum! Se va a transgiversar para hacer a nosotros entrar en duda. No crea que no estuve meditando toda la semana acerca de esto de los dinosaurios, porque mi esposo es geólogo. Todo el día de hoy, todo el día estuvimos hablando acerca de esto, y mi esposo me dice, es que, mire, el versículo que me dio, Deuteronomio 29:29. Vamos a leerlo todos juntos, si gustan, pero sí me dio una explicación y me gustó, y ahí se las voy a decir. Deuteronomio es 29:29 y empezó con ese versículo. Entonces, y de ahí partió con otro, nos fuimos a Job 40 o 41, ahorita lo veo. En el 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces me dice él que no, me dice mi esposo que no le dé tanta vuelta al asunto, porque hay cosas, me dice, aunque tú lo quieras mucho, mucho, mucho poner en en una regla, en la historia desde el Génesis, en el principio, creó Dios los cielos, hasta Apocalipsis, no vas a hallar dónde ubicarlos.
pero sí, pues pues, por la confusión, ¿verdad? De que hay de que la Tierra existió hace 4,5 millones de años, o otros dicen hasta 280 millones de años, o sea, es una exageración. Les voy a poner aquí una gráfica aquí en la escuela, no sé si la van a poder ver ahorita mismo, pero esta gráfica me la dio mi esposo y claro, me la encontró aquí en Google, ¿verdad? Y se las voy a pasar para que vean. Les voy a pasar esta y luego les voy a pasar esta otra porque estuvimos viendo varias y él me estaba explicando. Pero también, como me dijo, nosotros tenemos que creer en la escritura. Aquí les paso otra más. ¿Cuál les pasaré? Ah, pues esta. Esta un poquito más. Y ahora que anduve, no sé si tengo estudiantes en esta escuela, si no tengo estudiantes aquí de los que gradué estos fin de semana, gradué 3 estudiantes en Coahuila. Coahuila es uno de los lugares que tiene muchos fósiles de dinosaurios. Aquí en el Big Bend también hay muchos fósiles, en Chihuahua y en muchas partes del mundo. Estuve investigando, porque es un tema que nunca me habían preguntado, lo ha visto así muy por encimita, pero como nunca me habían preguntado, yo nomás decía, bueno, pues sí existen porque hay evidencias. Entonces, en Perú hay muchos fósiles, hay fotos donde apenas los encontraron, los están desenterrando, fósiles de huesos súper grandes donde está la persona acostada, el antropólogo, el panteólogo iba a decir, no me acuerdo cómo se llama esa, paleontólogo quiero decir, y el hueso de la pata de uno de estos animales está tan largo como esta persona o apenas una parte de... Entonces, les puse ahí unos pequeños como gráficas geológicas, porque también hay otra cosa acerca de esto. Vámonos a Génesis 1, 1, 1. No, era Génesis, espérate, era 1 y ahí lo vamos a ver. El sexto día, ok, empiezo desde el 29, no, desde el 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Los creó y los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla y señorear. En los peces del mar ya los había hecho, en las aves de los cielos ya las había hecho, y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, dice en el 29, dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. O sea, que todo el mundo era vegetariano, ¿se fijan? Dice, ya toda bestia de la tierra, ya había hecho Dios todos estos animales de la tierra y a todas las aves de los cielos, a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Los animales también eran vegetarianos. Dice, y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Dice, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Entonces, en el sexto día Dios hizo todos los animales, porque yo creo que si quizás sí nos tenemos que devolver hasta donde termina con el quinto día. Aquí les digo dónde termina. Ahí en el 26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Mañana, así. Termina en el verso 23, dice, y fue la tarde y la mañana el quinto día. En el quinto día hizo todo lo que hizo. Entramos en el sexto, que viene a ser el 24, dice, luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Tenemos que tener en mente no me acuerdo si es un salmo o en Isaías, es en Isaías, donde dice que va a llegar el día en que el cordero y el león ya no se van a pelear, y habla de todos estos animales donde de verdad va a volver esa paz que había en un principio donde todo era bueno, o sea, ni los animales se peleaban entre ellos, quiere decir que hasta los dinosaurios eran buenos y eran vegetarianos, y si desaparecieron fue eso fue propósito de Dios. Entonces dice, Isaías 11, pastora, buenas noches. Isaías 11, sí. Y luego
No sé, déjame ver si lo tengo yo también por acá. Mira, Isaías, sí, Isaías 11:6, andarán el lobo con el cordero. Bueno, ese es el versículo, no lo tengo completo como para leerlo, pero ya saben al cual digo. Entonces, en esta parte, estamos hablando de, el 26 dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos. Entonces, esta soy yo, esta nada más soy yo, ¿eh? Yo quiero pensar así exactamente como dice el versículo, que en el mismo día, usted sabe, o sea, el tiempo es irrelevante, aunque todos, la mayoría de los teólogos, y yo pienso que también fue así, pero igual, si esto es cosa de Dios, esto es cosa de Dios porque en primera que nosotros no tenemos el original en hebreo, esto es lo más mejor que han podido traducir la palabra en el español, así como se ha traducido a muchos, pero entre más aprendes el hebreo, vas aprendiendo que una palabra significa mucho, porque una palabra en hebreo tiene una raíz, que esa raíz te lleva a varios, pues como varias cosas que quieren decir. Entonces, pero una cosa que sí podemos leer aquí en estos versículos es que en el mismo día Dios creó todos los animales, mamíferos, los acuáticos, los que vuelan, los que están en la tierra, ¿sabe cómo? Y en el mismo día creó al hombre también y a la mujer. Entonces, la Biblia dice que dijo en el mismo día que, le dice que el mismo día que pecare, que ese día iba a morir, ¿verdad? O sea, y así fue. Él murió antes en los tiempos, o sea, como Dios traduce su día, el día de Dios pues murió antes de los 1000 años. Pero también ahí, como para Dios, el tiempo es irrelevante, aunque aquí en la escritura está puesto aquí como Moisés lo puso, literal como lo leemos y literal como lo interpretan el resto de los teólogos, era literalmente la creación de si los 7 días y cada día tenía su valor como lo tenemos ahora de 24 horas. Igual. La cuestión también aquí que estuve investigando es de que cómo han encontrado la mayoría de los fósiles donde quiera que los han encontrado, porque hay varias teorías. Una teoría dice que desaparecieron con la Ice Age o la edad de hielo. Entonces, otra teoría dice que desaparecieron con un gran meteorito que cayó en Yucatán. eh, Se hizo como este crater o un cráter, y también que eso provocó mucho humo y se perdieron los animales, hubo hambre y estaban ya. Entonces, eso es lo que también habla con mi esposo. Le digo, en esa teoría, la segunda teoría, está curiosa porque con este gran temblor que hubo, pues quizás se hubieran quebrado, no los encontrarías todavía quizás con sus partes o con mucha hambre por si se perdieron y ya no encuentran por todo el humo que provocó aquel crater y el meteorito, que quizás también no encontraban comida, todo lo verde, ¿verdad? Y sus huesos hubieran estado descalcificados, como no, como más, no como los encontraron, que dice la Biblia, así como si fueran huesos de bronce. Ahorita lo vamos a leer ahí en Job. Entonces, pero dicen los paleontólogos, o también tú sabes, los que encuentran, sí, sí, paleontólogos, que la mayoría de los fósiles de los dinosaurios los encuentran con la colita como curveada, la boca abierta y como con la cabecita así para un lado. Y para ellos, eso es un indicio de como los animalitos de estos dinosaurios, todo tipo de fósiles que encuentran, ese te da un indicio de que se ahogaron. Entonces, a mí me abre así bien grande la ventana de decirle a mi esposo, se ahogaron en el diluvio. Porque hay otra teoría que dicen que entraron bebés dinosaurios y que todavía siguieron viviendo después de eso, pero no sabemos. Como les digo, no es algo que podemos enseñar así y decir, así fue.
no sabemos, solamente me gusta el versículo que me da mi esposo ahí en Deuteronomio 29:29, que hay secretos que no vamos a entender, pero y a lo mejor hay gente que tiene más conocimiento que nosotros, a lo mejor vamos a aprender de otros siempre y cuando estén bíblicamente avalados y que estén bien alineados y que tengan su lógica, pero juntamente con la escritura. Vamos a, vamos a Job. Vamos a Job, y no me acuerdo si es el 40 o 41, pero vamos a Job. Y ahí describe muy bien, aunque la palabra dinosaur nunca la vamos a encontrar en la Biblia, porque la palabra, bueno, dinosaurio en español es una palabra que se inventó, se creó, es un conjunto de dos palabras, dino y saur o dinosaur, que quiere decir lagarto feroz o lagarto violento o lagarto terrorífico, así como, así algo muy de y eso lo encontró un señor o no era científico, pero era ay, ¿cómo se llamaba? Anatomista, no me acuerdo cómo, qué era su profesión de él, pero se llamaba Richard Owens, lo pueden encontrar en Google, y él le puso este nombre cuando se encontró estos esqueletos o estos fósiles en 1841, 1842, y él junto a estas dos, esto parece un lagarto, imagínense, algo bien grande para él. Él le puso así nada más porque él le quiso poner así, lagarto, violento, feroz o terrorífico, y le puso dinosaurio, pero es un conjunto de dos palabras griegas. Vamos a Job, yo por estar platicando ni lo busco y pues menos lo encuentro. Aquí está. 40:17, pastora. Sí, puede empezar desde el 15, puede leerlo. 40:15. Amén, amén. Sí, Buenas noches, pastor. buenas Te doy noches. la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Y dice así: He aquí ahora vemos, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He Hasta ahí. aquí ahora, el 15. No, sí, pero espérame ahí porque ahí dice algo. Se checa lo que que dice la escritura. Dice que lo hizo. A ver, vuelve a leer el primer versículo. 40, 15. Dice así: He aquí ahora Behemón, el cual hice como a ti, hierba come como buey. Hasta ahí. O sea Ajá. que como esta es una traducción que nosotros tenemos, pero como queriéndonos decir, ¿verdad? Yo no voy a salirme de lo que yo tengo aquí en la Reina Valera. Pero a mí me gusta pensar, lo hice como a ti, en el mismo día. ¿Se fijan? Amén. No Sí, lo voy a verdad, dice así. traducir, pero Hice como a ti. sí, lo hice como a ti, los hice el mismo día. Y también Sí. lo que leímos ahorita en Génesis, y comían los animales hierba de toda semilla, de toda Ajá. Y planta, aquí dice, y aquí dice, hierba come hierba como come como buey. buey. Y nosotros, ¿qué le dijo a Eva? De todo árbol pueden comer, menos de este que está en medio. También nosotros éramos así vegetarianos. Y luego sigue la hermana. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos desde su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de su muslo, están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y su miembro como barra de hierro. Tanto. Díganle, Hasta ahí. hasta el 23. Ah, amén. Y en el principio de los caminos de Dios, el que lo hizo puede hacer que su espada a él acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él y todas las bestias del campo retosan allá. Se echará debajo de la sombra, en lo oculto de las cañas y los lugares húmedos. Los árboles son sobrios, lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. He aquí sale he aquí sale del madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Lo tomará alguno cuando esté vigilante y orará su nariz. Y aquí hablas de Leviatán.
También puede Sacarás leer tú lo de al Leviatán. Leviatán porque es parte de esos monstruos que estamos hablando. Léale y yo Sí, le digo ahí cuándo dice, para. sacarás tú al Leviatán como, con anzuelo o con cuerdas que le eche en su lengua. Pondrás tus sogas en sus narices y orarás con galfio su quijada. Multiplicarás el ruego para contigo. Te hablará en lisonja. Harás pacto contigo para que tomes por siervo perpetuo. Jugarás Jugarás con él como un pájaro o lo atarás para tus niñas. Harás de él un banquete de los compañeros, lo repartirás entre los mercaderes. Cortarás tú con cuchillo sus pies o ardor de pescadores su cabeza. Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla, aunque más volverás. He aquí que la esperanza cerca de él será burlada, porque aún su sola vista se desmayará. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. No guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre su fuerza y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá la puerta de su rostro? La hilera de sus dientes espanta. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro. ¿Qué viento no echa entre ellos? Pegados están, pegados están uno al otro. Están trabados entre sí que no se pueden apartar. Con su estruendos encienden lumbre y con sus ojos son como los párpados del árbol. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como una olla o un caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. Amén. Bueno, dice, en su servicio está la fuerza y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes. A causa de su desfallecimiento, hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselet se durará. Estima por paja el hierro, fíjese, y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir. Las piedras de onda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca. Y del blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas. Imprime su agudez en el suelo, a servir como una olla el mar profundo, lo vuelve como una olla de ungüento, en pos de sí hace resplandecer ser la senda, que parece que el abismo es canon. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho extento de temor, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Entonces, lo que estaba leyendo ahorita en el principio la hermana de Osmari, eso eran preguntas, ¿ve? ¿Sacarás tú al Leviatán? Este es un monstruo, pero es un monstruo grandísimo que está en la mar, está en las aguas. Y un día va a salir a flote, dice el Apocalipsis, ¿verdad? Que va a salir el Leviatán. Entonces dice que no hay nada que lo penetre. Hay unas palabras ahí, dice orada o oradara. Eso quiere decir que no le vas a poder poner un aro para pescarlo. O sea, entra por aquí, te va a pescar. No, no, no le puedes poner un aro. Dice, posiblemente se refiere, bueno, aquí dice que es como un tipo cocodrilo, pero no sabemos porque se fijaron cómo habla acerca de las vestiduras Dice de que él. echa humo por la nariz, pastora. Echa humo por la Dice nariz, hasta que echa humo por la nariz, es como, es como como un dragón, un dragón. como un dragón.
Sí, como los chinos, ya ve que en ellos el para agua, todos los imagínate. dragones y tiene escamas. Por lo que Santo. leímos ahorita, tiene unos Sí. dientes que espantan. Dice ahí, dice que Hoy él Dios. dice que sus vestidos, la gloria de su vestido son escudos fuertes. Como, estaba pensando ahorita cómo sería. Digo que como tipo escamas, dice que el viento no entra en ellos, pegado está el uno con el otro, ya como las escamas de los pescados son así, pero no porque sea un pescado, este es un animal gigantesco. Dice que una lanza para él es como una pajita, como un pelito de paja. Entonces, yo digo que por lo que leemos aquí, que es un animal bastante, o sea, hay monstruos, ese es un monstruo marino, yo no sé si haya uno o haya muchos, pero es algo de temer. Vamos a Salmo 74:14 para ver otro versículo. Salmo, si alguien lo tiene, lo puede leer, Salmo 71:14. Esta Biblia está bien grande, cuando tuerce una hoja, ok, creo que ya lo oye. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Ah, no, pero ¿por qué dice? 7:4. No, 74:14 era, perdone. 74:14, ahora sí. Si lo quiere leer, no le hace. Mayugaste la cabeza de Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Dice que Sí, eso es Leviatán, lo que dice. dice, Mayugaste la cabeza de Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente de los ríos y secaste los ríos impetuosos. O sea que Dios le machucará la cabeza. sí, dice que bueno, aquí nomás dice que es una criatura antigua, es todo, pero agarré ese versículo de buscando la palabra Leviatán. Y la otra, Aquí Isaías dice, 27:1. pastora, Ajá, dice, dividiste el mar con tu poder, quebrantaste la cabeza de monstruos, dice monstruos, en el monstruos. agua. Se habla en plural, como que son varios. Sí. Y Isaías 27:1 dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Se fijan, como, o sea, ahí están esos monstruitos, esos monstruotes más bien. ¿Qué otro versículo puedo compartirles? Mm, Pastora, en el libro de Job, buenas noches, Pastora. En el libro de Job, capítulo 41, también habla de Leviatán. Sí, sí, porque leímos el 40, o también leímos el Sí, 41. Fue el que el leímos ahorita. 41 también. Sí, fue el que leímos ahorita todo el capítulo, ¿no? A ver, espérame. Sí, No. pastora, de ahí fue que empezamos a hablar de Leviatán cuando lo nombramos Sí, fue el 40, ajá, el 41. 41. Sí, porque hablamos del 40 y luego nos pasamos al 41. Ah, no, sí, hablamos del 40. Estoy en el salmo, perdón. En Ok. el Salmo habla uno, A ver, léelo, Octavio. el Salmo 148 dice, alaba a Jehová de la tierra y los monstruos marinos y todos los abismos. O sea, Ajá. ahí los dice todos los monstruos marinos, está hablando. Todos los monstruos marinos, exacto. Habla en plural. Sí, en el 40:16 dice, aquí ahora vemos el cual hice como a ti, hierba como buey, he aquí ahora que su fuerza, bueno, eso ya lo leímos también al principio, y les puse unas fotos en lo que leía la hermana de los huesos, ¿verdad? Que sí parecen, como dice aquí, que parecen como, sus huesos son como fuertes, fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro, porque son unos huesotes así inmensos. Pero a mí lo que me gusta mucho es que no hay nada que no haya hecho Dios, incluyendo estos monstruos marinos, incluyendo a Leviatán, al Behemoth, todos los hizo Dios y todos tienen un propósito. Cuando sea que los haya hecho, como quiera ahorita, pues si existen, están en Amén. lo profundo del mar y si Dios los va a sacar un día, también va a ser con un propósito. Bueno, pues era lo Amén. que Amén. les quería compartir.
ahora vámonos al libro 29. Hablamos de la creación del hombre y en el punto 2 dice es un desarrollo empleado de parte del día sexto, simplemente da una mayor atención a la creación del hombre, no es como han sugerido algunos, una narración creacional separada y distinta. Habla del sábado, en el 2:1-3 dice que Dios dispuso aparte del día séptimo, aunque no hay evidencia de que ordenase al hombre guardar el sábado antes de la época de Moisés. Y te da los versículos de Éxodo 16, Éxodo 20 y Éxodo 31. Dice que hay más información adicional en el versículo 2, del 4 al 6. Todo esto es para que ustedes lo lean en casa, ¿eh? Yo nomás soy la maestra y le estoy dando las bases fundamentales para que ustedes estudien en casa, porque si no nos vamos a tardar otro año con este librito y lo queremos acabar como rapidito. Dice información adicional, el punto C, creación de Adán. La creación de Adán. Dice, Adán fue creado repentina y sobrenaturalmente del polvo de la tierra. Después de haber sido creado, Dios lo puso. Eso lo vimos la semana pasada, ¿no? Dice que lo puso en el huerto del Edén, quiere decir que lo creó fuera del huerto del Edén y estuvimos hablando de cómo la mujer fue creada adentro, como diciendo que la mujer sabe dónde están todas las cosas, se fija. Nosotros fuimos creadas adentro. Yo ya estoy familiarizada con mi casa, yo sé dónde están las cosas, cómo poner el orden, y así también el hombre creado fuera del orden, como que a él le gusta mucho la pesca, le gusta mucho estar allá afuera, como construyendo el gallinero, la casita, el patio. Mi esposo le encanta andar afuera, les digo, y la mujer es mucho de adentro, aunque hay muchas mujeres que les gusta mucho afuera también, la jardinería y todo, pues es normal. También, ¿por qué? Porque también Eva estaba dentro del jardín del Edén. Nos gustan mucho las flores, se fija, como todo es un reflejo de que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y como todo lo que somos y somos ahorita, aún estas personas, o sea, miles de personas, millones de personas trabajan dentro de oficinas, en sus computadoras todo el día, y se llega el fin de semana y allá las ves outdoors, o sea, haciendo expediciones, como voy el fin de semana, me salgo de New York, me salgo de Houston y se van a pescar, se van de cacería, se van a hacer hiking, se van a hacer kayaking, se van a hacer deportes outdoors porque, o sea, ellos anhelan lo que siendo creados en imagen y semejanza de Dios, ya nos gusta hacer, o sea, nuestra esencia como ser humano quiere esa libertad de estar, bueno, al hombre afuera, y nosotros pues un ratito, y luego ya nos metemos a la tienda de campaña. Bueno, sigamos con esto. Eloy dice el huerto del Edén, era una pequeña área del planeta y llegaría a ser el lugar donde tendría lugar la prueba moral del hombre. En el punto E dice la creación de Eva y la institución del matrimonio. Ahí en el 2:18-25, antes de la creación de Eva, todas las relaciones de Adán eran verticales, con Dios por encima de él. Mira, primero era Adán con Dios y luego Adán con los animales, pero en los animales él no pudo encontrar esa ayuda idónea, no podía de verdad platicar con ellos y que le dijera el elefante, sí, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue ahora? Pues no. O sea, ningún animal, por muy lindos que fueran, había paz entre ellos y aún los perritos, yo tengo mis perritos y no, ellos me dan mucho amor y yo les doy amor también, pero yo todavía necesito hablar con mi esposo, ¿sabe? Como la relación normal, lo que es familia o ser humano, esa ayuda, yo para él ayuda idónea, pero los animalitos solamente son compañía que nos brindan amor, por decir los domésticos, como los perritos, gatitos, así, ah, pero Dios tenía que encontrarle, porque todos ellos tenían sus parejitas, ¿verdad? El caballo, la yegua, así, pero el hombre no tenía alguien similar a él. Dios le hizo lo más mejor. O sea, tú empiezas a hacer bizcochos, empiezas a hacer galletas, y luego no te queda como cuando recién te casas que no sabes cocinar, y luego aquello te queda aguado. El primer guajolote que hice aquí en Estados Unidos, lo cocí con todo y las bolsas dentro, con todos los huesos dentro. Cuando lo abrimos, y yo me asusté, dije, ¿qué es esto? Y lo dice mi esposo, lo cosiste con todo y la bolsa, todos los pescuezos y patas y una bolsa de papel que estaba dentro, se coció con todo y me da mucha risa. Y era nuestro primer turquito, le decía yo, nuestro primer guajolotito, nomás para él y para mí. Entonces, pues mucha risa porque vas aprendiendo, pero vas aprendiendo y te vas haciendo mejor en la cocina, te vas haciendo mejor en la cocina. Y había un punto de que les iba a mencionar eso, pero ya lo perdí, que nos vamos haciendo mejores en lo que hacemos, ya no somos
perfectitos, perfectitos, no. Entonces dice, a la caída del hombre, y en el capítulo del 3 al 5, la entrada del pecado, capítulo 3 del 1 al 24, dice, el estado bueno en gran manera, la creación no duró. Dice que no duró mucho tiempo, Satanás, que puede que no hubiera estado caído mucho tiempo antes de esto, tanto Eva arrojando dudas acerca de la palabra y la bondad de Dios, ella quedó engañada y tomó fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, el conocimiento experimental del bien y del mal moral. Adán no fue engañado, dice 1 Timoteo 2:14, pero tomó del fruto y pecó contra Dios. Este acto voluntarioso introdujo una inmediata muerte espiritual, Romanos 5:2-19, y lo leímos ahorita. Muchos años después de la muerte física, so Adán y Eva fueron echados fuera del Edén y se enfrentaron a un mundo maldecido por Dios, y ahora tenía que comenzar la gran obra de Dios por la redención. Entonces dice que la historia de Caín y Abel está en el 4, del 1 al 25. El efecto del pecado se vio tempranamente en la experiencia humana al asesinar a Caín, su hermano Abel, y se dio una evidente división entre los píos y los impíos. En esta parte, el primer pecado, bien tremendo, ¿verdad? Yo creo que ya todos lo han oído en prédica. Dios no se agrada de la ofrenda de Caín, y tú en tu lógica piensas, bueno, es que ¿por qué no se agradó de la de Caín si él trabajó su huerto y le trajo el mejor fruto, lo estuvo regando todo el año, los 6 meses, lo que sea? Pero es que o sea que Dios nos quiere enseñar desde el principio de la palabra la cuestión espiritual. Lo que Dios le agrada es lo espiritual, no lo que nosotros podamos traerle con nuestro propio sacrificio, nuestro sudor, nuestros propios méritos, porque lo que Dios estaba enseñándonos desde un principio es lo que nos lleva espiritualmente a la cruz, que no es por nuestros propios méritos, no es el sacrificio que nosotros le traigamos a Cristo, es lo que Él ya hizo por nosotros. Entonces, estuvimos viendo en la clase pasada, se me hace, sino en la otra, que el sacrificio de Abel fue lo que le agradó a Dios. ¿Por qué? Porque ya sea que le hayan enseñado a Adán y Eva lo que Dios había hecho cuando los cubrió con esos pieles de un animalito, ¿verdad? Que aún para hacerles esas pieles hubo sangre derramada, o sea, tipo y figura de lo que había de venir, de Cristo en la cruz, ¿verdad? A diferencia de lo que a través de los tiempos de las edades y la historia bíblica podemos ver una línea carnal, desde Caín, ¿verdad? Saúl, Saúl, el rey Saúl, entre otros, ¿verdad? Todos los que se van en ese camino de la carne y haciendo las cosas que quieren, como Sansón es otro de ellos, aunque Dios le dio favor al último. Y pues el lado espiritual, entonces toda la línea espiritual que sería la de Abel, la de Seth, Abraham, Jacob, Isaac, José, entre ellos Benjamín. Bueno, vamos a seguirle aquí. En el punto 2 dice la historia de Caín y Abel, en el C, el diluvio, el cataclismo. Dice, para la época de Noé, la humanidad había degenerado totalmente y el mundo se había transformado en un lugar terrible para vivir. Génesis 6, 5, 11, 13. Ahí en Génesis 6 ya habla, no sé si lo va a mencionar aquí, pero ya en Génesis 6 ya empieza a hablar de los gigantes, como dice, los hijos de Dios, ¿verdad? Pero está hablando de estos ángeles caídos que están hablando, dice que no tengo una explicación, pero chance que Judas sí da un poquito acerca de esto, de que tomaron dice que estos ángeles tomaron, o sea, tomaron cuerpos que no les pertenecían, y luego ellos hicieron este pecado con las mujeres, y por eso nacieron estos otros, o sea, nacieron gigantes, ¿verdad? Los nefilín, que les dicen ahora, muy popular esa palabra que se refiere a estos gigantes. Entonces eso lo podemos ver desde el capítulo 6. Y luego acá en el capítulo 2, en el punto 2 dice Noé y su familia. Dice que el diluvio no resolvió el problema del pecado del hombre, aunque sí trató con una crisis de maldad y reveló el poder y la santidad y la gracia de Dios. Cuando Noé y su familia se apartaron del arca, comenzó una nueva era. Pero en estos ocho que iban en el arca, alguien traía el ADN de los gigantes, porque esto es en el capítulo 9 y 10 de Génesis. Ese es un estudio que tengo por ahí al estado, que no lo encontré, voy a tenerlo que volver a escribir y hacer, porque vemos a los gigantes para los tiempos de David, para los tiempos de Sansón, o sea, para los tiempos de Josué.
volvemos a ver gigantes. ¿Por qué? Porque ya estaba todo destruido, o sea, ya estaba, todos se habían muerto, nomás quedaron 8, dice la palabra, y de esos 8 vuelve a resurgir la, o sea, la creación, o sea, esos 8 Dios vuelve que se fructifiquen otra vez, ¿verdad? Y ya cada quien agarra para bueno, hay muchas cosas que aprender ahí, ¿verdad? En los primeros, en ese capítulo de acerca de Noé, cómo él hace la viña y cómo está desnudo y su hijo lo avergüenza, cómo cómo Noé maldice, en vez de maldecir a su hijo Cam, él maldice a su nieto Canaán. O sea, todo eso es un estudio bien interesante, no lo tengo ahorita a la mano, pero sí se cree, ¿verdad? Eso, o sea, lo voy a poner así, no soy yo, pero lo voy a poner así. Es una teoría de que se cree que ese muchachito, Cam, ¿verdad? En español Cam, en inglés es Cam, se dice que violó a su propia mamá. Eso es una teoría. Y la otra es de que, pues nomás por haberlo visto desnudo, se dice que lo pudo haber violado a él. Y la razón por la que maldijo al nieto es porque en Cam, o sea, en el hijo de Noé, venía el ADN. Pero pues la Biblia no dice nada de eso, ¿verdad? ¿No? O sea, tengo un estudio, aunque aunque en el estudio no se revela nada de eso, pues no podemos saber. Y no tengo yo esa revelación tampoco, y si alguien la tiene, pues dígamelo. Pero sí podemos ver Pastora, cómo, una ajá, pregunta. Este, hay una palabra que creo que él dice allí, conoció la desnudez de su padre. Y dicen que ajá. esa palabra conoció significa que tuvo relaciones. Vamos Eso a, es lo que vamos a Génesis. eso me llama mucho la atención de eso, que él dice, Sí, conoció la desnudez de su padre. Y en la palabra, supuestamente la palabra conoció, es y extensiones. relaciones, tuvo relaciones. Vamos a Génesis 9 o 10, no me acuerdo dónde mero está, pero puede estar en el 10. Ahí está Biblia, está tan grandota. La embriaguez de Noé es el 9:18. Entonces dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán, ¿se fijan? Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó a labrar Noé una tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio, bueno, aquí dice vio, usted tiene esa otra donde dice que lo conoció. Ya va, En la- pastor. no sé si hay otra traducción donde dice que lo conoció, pero la Reina Valera que tengo aquí, 1960, me da como vio. Vio la desnudez de su padre. Ya va. Y Aquí, usted también dice vio. y aquí la A ver, alguien de Reina ustedes Valera, pero tiene ya va, pastor. Yo tengo aquí la pelada. Vio la desnudez de su padre. Sí, no dice esa conoció. versión 60 de Reina Valera. Sí, no dice conoció, pero hay una que dice algo así, pero no me acuerdo, ya, pastor. Estoy aquí buscando en otra versión, ya. Sí. A ver, Gloria, ¿tú tienes otra versión? Sí, bueno, Dios los bendiga. Dice en el 22, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Vio, ok, es la misma versión que tenemos nosotros. ¿Alguien más? Octavio, ¿tú tienes otra versión o es la misma? ¿O el hermano Carlos Miguel? No sé quién más está en la clase ahora. Déjame ver. Ya voy, pastor. Yo estoy ¿Cuál buscando era aquí. el versículo, hermana? Es Yo tengo, Génesis 9, 23. No, espéreme. 22. 22. Así es el 22. Me encanta esto. Chequen sus versiones. Katy, tú tienes otra, nueve la misma veintidós ya versión. va. Buenas Yo noches, aquí tengo la bendiciones. No, yo PDT, tengo ya la va, misma, pastora. Reina Valera 1960. Excelente. Dios María, ¿encontraste otra versión? Ya vaya, aquí tengo la PDT, la estoy buscando y dice, la PDT dice, el 922, ¿no, pastora? Sí. Sí. En la PDT dice, Can, el papá de Can vio a su papá desnudo. No, no dice conoció. Génesis
Y salió con, sí, no, no 9b, dice conoció. 10:22. Vio su desnudez también, pastora, no dice conocer. Sí, vamos a que sea de tarea, a ver quién encuentra ese en alguna versión. Usualmente uso Biblia paralela y te da un montón de versiones. Déjeme ver si encuentro aquí. A ver, más para salir de la. Dice, y a ver si me da esa versión. No, no me la da. Le puse conoció. A ver, esta otra. La traducción TLA, a ver qué dice. No, también la TLA dice cuando cambió desnuda a su padre, dice que salió a contárselo a sus dos hermanos. Pues eso es lo que, y como La estaba, palabra desnudez, ¿qué significa? Así como lo dice ahí, desnudez. ¿sí? No tenía ropa, le Sí, dio ese calor con el principio vino, le dio tanto. calor con las uvas. Bueno, yo sé que eso fue un comentario que hubo y varias personas comentaron sobre eso, pues, de Sí, que decían que él había abusado de su papá. fue la Homosexualidad, primera teoría que yo había, ajá, que yo había de encontrado. homosexualismo Sí, entonces, pero sí sé que el pecado, sea cual fuere, ya hubiera sido que lo violó él o violó a su mamá, fue entró por ahí. tan tremendo por la razón de que Canaán fue maldito. Y la división o sea, pues, estamos hablando de que hace que 5.000 años, 6.000 años. Entonces, la cuestión aquí es que ya ve que se divide. Entonces, les había dicho en la otra clase que Jafet viene a hacer todo lo que es Europa y luego Cam viene a hacer todo lo que es África. Se fijan cómo, por la maldición, ¿verdad? Hasta, aunque, perdónenme, eso es lo que nada más estoy diciéndoles lo que he oído de otros teólogos y de otros eruditos de cómo, eh, la maldición, como ellos están en un lugar, porque ahí dice la maldición, o sea, lo maldice y luego le dice, déjeme ver si encuentro aquí la maldición, chéquese lo que dice. Dice, malditos, ahí mismo en el 25, y dijo, maldito sea Canaán, o sea, dice, siervo de siervos será sus hermanos. O sea, en otra versión vamos a encontrar que decir, esclavo de esclavos será sus hermanos. Y nosotros pues sabemos, por decir aquí en Estados Unidos, todavía hasta los años late 60s, los últimos 60s, eh, que apenas la esclavitud fue abolida, pero ha sido peleada desde que estaba de presidente el presidente Abraham Lincoln. Entonces, esclavos ha habido toda la vida, en los tiempos de Pablo ya había esclavos, o sea, pero esclavos, se fija, desde que maldijo Noé a Canaán, o sea, al nieto de Cam. Y pues no sé qué tanto lleva la maldición, pero una de las maldiciones, no quiero decir del color, eso es punto y aparte, ¿verdad? Pero sí, de que era esclavo de esclavos, y luego dice, más dijo, más dijo, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, o pues ahí está y sea Canaán su siervo, y engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo, o sea, lo traía de siervo, de esclavo, por todos lados. Entonces, bueno, aquí a ver si está otra o alguna otra cosa acerca de, bueno, dice que allá en el 2 del 10 capítulo 10 verso de los hijos de Jafet, dice que ellos poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a las familias de sus naciones, y el de Cam, ahí en el 6 ellos, dice que llegó, que Nimrod, que era uno de sus familiares o nietos, tataranietos, que fue el primer poderoso en la tierra. Ahí andaba el pecado de Cam, porque Nimrod fue el primero que hizo la que intentó hacer la torre de Babel. Entonces, ¿qué más dice aquí? El primer poderoso en la tierra, este fue vigoroso, cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino de Babel. ¿Se fijan? Reino de Babel.
Y Canaán, ahí en el 5 dice, y engendró a Sidón su primogénito, a Ed, el Jebuseo, el Amorreo y el Gergeseo, y bueno, todos estos. Y al último, dice, y después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma y Gomorra, y Adma, Seboim, y hasta Laza. Y estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Y luego ahí da enseguida la bendición de Sem, pero la de, si se fijan, si nos ubicamos, está bien lejos el mapa. A ver si tengo uno aquí. Si nos ubicamos en los mapas, estos países que están, de los que está hablando, de los que está hablando eh, la Biblia, o sea, te van tirando para África. Mil pósters, acá está. Tengo muchos aquí, pero a ver si este es. No, no lo van a alcanzar a ver, pero sí lo pueden hacer Google. Entonces aquí es donde lo maldice y luego le da esta tierra para acá, para atrás. Entonces África, no lo van a alcanzar a ver, obvio. Pero déjenme ver si puedo ubicar más o menos como aquí está el Mar Muerto, viene a ser, este es el Mar Muerto aquí, el de los dos piquitos. Flu, 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 flu. Entonces maldice y las tierras que menciona están para acá. Entonces todo esto es por decir Arabia, pero abajo de Arabia o abajo de estos países está Egipto y luego abajo de todo eso está, está África. Sí, tendrían que verlo en un mapa más grande porque aquí nada más me enseña Egipto para este lado y para el otro lado, para el northeast o el east. Para el este está Saudi Arabia, Middle East, por eso le dicen medio, este, no sé si lo digo bien. Bueno, pero qué interesante, ¿verdad? Que cómo va uno aprendiendo todas estas cosas. Entonces, esto estamos hablando ahí un poquitito acerca de este pecado. Nos detuvimos ahí un poquito con Noé, con su descendencia. Y esto, ya le hablamos del diluvio, Noé, ahora las naciones. Dice las antiguas familias, habla ahí te da la genealogía que apenas leímos ahorita, del 1 al 32. Dice, este capítulo es un registro parcial del desarrollo de la raza humana a través de los hijos de Noé. Ustedes van a leer, si leen todo el capítulo, que está cortito, nada más tiene como 32 o 33 versículos, 32, pero van a encontrar ahí que todos son hombres, o sea, toda la genealogía siempre va por la simiente del hombre. Raro, pero no imposible que luego de repente van a encontrar una mujer. Y cuando tú encuentras una mujer, te tienes que detener a absorber ese versículo porque menciona esta mujer, qué está haciendo, cuál es el propósito de que se mencione esa mujer. Y siempre cuando menciona una mujer, ya sea Hulda, sea las hijas de Barzilaí, sean aquellas otras, estas hijas que reclamaron que se quedaron sin esposos, pero había una ley que a ellas no se les heredaba tierra. Pues estas pelearon y fueron a hablar con Moisés, fíjese, y ellas fueron las primeras que pudieron heredar tierra porque se iban a quedar en la calle. Habla de otra, se llamaba Sera, no tengo ahorita el versículo a la mano, pero dice que esta mujer está entre las crónicas, en el primero o segundo de crónicas, y a mí me llamó mucho la atención cuando habla de ella, que ella edificó ciudades, y imagínate, ahorita que digan de Eunice Page edificó ciudades, es muy de este que edificó su propia casa o el cuartito de atrás o el baño o lo que sea. Pero edificar ciudades, eso ya te dice una mujer con poder, inteligencia, dinero, o sea, una mujer arquitecta, diseñadora. Oh, no. Me voló la mente un solo versículo que nada más dice eso. Y Sera, o sea, está hablando de toda esta genealogía, dice, y Sera, hija de fulanito de tal, edificó las ciudades y te dice el nombre de las ciudades. Y yo me quedé, ¿what? Puedo sacarte una prédica acerca de esta mujer, de lo que no dice la Biblia. Eso es lo que, o sea, porque nada más en eso edificó ciudades, te dice el tipo de mujer que era ella. Probablemente entre todos los hombres que había, valientes, forzada, con gente que trabajaba para ella, con dinero, ágil, eh,
no sé, muy inteligente, y Dios la menciona y no por nada, tiene su propósito que Dios mencione las mujeres. Yo quiero que de aquí en adelante, cuando vean sus genealogías, aunque son bien aburridas, siempre busquen el nombre de alguna mujer o que diga, por decir, vamos a Esdras 2:61, a ver si lo tengo correcto, un chorro, que no veo ese versículo. Y fíjense lo que dice este versículo, Esdras. Uh, uh, una Biblia tan grande que no. Acá, acá, de Reyes. Crónicas, Esdras. Esdras 2, a ver si está aquí en el 60. Yo creo que siempre he recordado ese versículo, pero 2:61. Sí, vamos a leerlo. Fíjense, de aquí van a sacar una, pero también bien buena prédica. Les voy a esperar a que lo encuentren. Esdras 2:61, todos lo pueden buscar para que se lo graben, nunca se les va a borrar como a mí, porque también aquí se me hizo algo, también me voló la mente esto. Y jamás van a escuchar, han escuchado, yo creo, una prédica acerca de esto. Yo tengo que hacer una prédica uno de estos días, lo tengo en la mente, pero sí la menciono de repente en otras prédicas. Esdras está antes de Job, antes de Esther, antes de Nehemías y ya está Esdras. O después de Crónicas. Ok, amén. Entonces en el 2:61 de Esdras, chéquense lo que dice. Y los hijos de los sacerdotes, o sea, de la tribu de Leví, todos ellos, los de la tribu de Leví, los hijos de los sacerdotes, a todos ellos en un tiempo de su vida, por lista, por apellido o por tribu, más bien la tribu que es Leví, eran los únicos que podían llegar a ser sacerdotes. Acuérdense siempre de eso. La tribu de Leví no había heredado una heredad como de tierra porque ellos agarraban un poquito de todos, ofrenda de todos, de eso vivían ellos de las tribus de los demás. Entonces dice, los hijos de los sacerdotes, dice, los hijos de Abaía, que es uno de los príncipes de las 12 tribus, o como de estos de Leví, dice, los hijos, por decir un apellido, de Cos, los hijos de Barzilaí, dice que el cual tomó mujer de las hijas de Barzilaí Galadita y fue llamado por el nombre de ellas. Es como si ahorita tú te casas y mi esposo se apellida Page, pero yo lo obligo, o soy bien mandona, o soy bien lo que sea, bien empoderada, como dicen ahora, y lo hago que se ponga mi apellido. Y el pobre Rick, en vez de seguir con su apellido, su simiente, el nombre orgulloso que tiene de su padre, Rick se apellida, sí, Esdras 2:61, hermana. Entonces, entonces Rick se va a apellidar Barrón, el apellido de mi papá. Pero fíjese lo que pasa cuando hacen algo así. Este es un acto que no está bien, porque mire lo que dice. Estos buscaron su registro de genealogías y dice que no fue hallado. Por cuanto él se había cambiado el nombre, en el momento que le tocaba el turno para ser sacerdote, dice que fue excluido del sacerdocio y el gobernador les dijo que no comiesen, bueno, hasta ahí. Nomás dice que fue excluido del sacerdocio. Fíjese, por eso nosotros debemos ser tan precavidas en cómo nosotros nos dirigimos como esposas, como mujeres dignas, santas, ¿verdad? Nosotros no podemos obligar al varón y estar por sobre la cabeza de él. Tenemos que ser sabias, tenemos que ser inteligentes, porque entonces él también va a perder su sacerdocio. O sea, fíjense que no encontraron el registro de él por causa de que ellas, no sé, qué chiples, no sé la causa, pero eso te dice mucho acerca de una mujer probablemente tóxica, la palabra que usaríamos ahora, eh, una persona narcisista, quizás no, ahora vas a llevar mi apellido. Y el hombre se dejó, o sea, se dejó y perdió el sacerdocio. No encontraron su registro cuando le tocaba el turno y era una vez al año. Para toda tu vida, una sola vez te tocaba ser ese sacerdote y entrar al lugar santísimo y no sé lo que sea que hacían ahí y luego ya salir vivo. Pues no, ese ni le tocó ni encontraron. So, las hijas de Barzilai, no se les olvide ese nombre, que estas señoritas eran tóxicas. Así, a ver si no me las encuentro en el cielo. Ah, estamos hablando de nosotras. ¿Quién sabe?
Bueno, ahí nos encontramos con ese. Entonces, hablando de las naciones, le damos vuelta, el registro parcial del desarrollo de la raza, la Torre de Babel, los tratos de Dios con la nación de Israel. Empezamos ahí en Abraham 12, creo que ya lo hemos visto, o si no lo vimos, bueno, pues aquí lo vamos a empezar a ver. El llamamiento de Abraham empieza en el capítulo 12 de Génesis, bien bonito, en donde, o sea, por fe, por eso se le dice el padre de la fe, porque Abraham, ustedes ya saben, él le creyó a Dios, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Él no se puso, ¿cómo? ¿Por qué? No, es que aquí tengo mis riquezas, mi papá, mi mamá, no. Él obedeció a Dios en medio de un país, y no, Ur de los Caldeos, es lo que viene a ser ahora, Irak. Está lleno de ídolos hasta la fecha y más en tiempos antiguos, o sea, había ídolos a diestra y siniestra, y en medio de su soledad, o en donde él salía para afuera a hablar con un Dios, alguien, y Dios se hizo amigo de él, dice la palabra, o sea, eran amigos, y él le creyó, le dice, ok, si quería santificar porque había mucha maldad ahí, había mucha idolatría, y dijo, está bien, yo te voy a prometer algo, te voy a llevar a una tierra prometida donde tu descendencia va a multiplicarse y tu nombre va a ser, o sea, hasta la fecha, porque sí le dice, le da una promesa que su nombre va a ser honrado por todas las generaciones, el rey, o sea, por la eternidad, por todo el tiempo. Y así ha sido, hasta ahorita podemos todavía decir el nombre de Abraham. Entonces sale de su tierra, su parentela, es el hombre, el padre de la fe. Hay un pacto abrámico y hay otros pactos bíblicos. Aquí en la letra C dice el pacto palestino, ahí en la página 37 abajo, más del medio, donde dice el número 1. Este pacto se centraba en el derecho de Israel a la tierra de Canaán. Dice que Dios había prometido a Abraham que la tierra sería suya y para siempre. Ese es el conflicto que tienen ahorita. Usted sabe que Abraham tuvo, antes de tener a a Isaac, tuvo otro hijo que se llama Ismael con la sierva que se llama Agar. Entonces sí, Dios bendijo también a Agar, Dios bendijo a Ismael y lo bendijo bastante, o sea, que también iba a tener una descendencia mucho, muy grande. Pero la mejor bendición fue para Isaac porque él era el hijo no de la sierva, sino el hijo del matrimonio real, de la realeza, o sea, del matrimonio serio. Entonces, ahí es en Génesis 13:15 y Génesis 17:8. Dice que este pacto palestino confirmó que el título desde luego pertenecía a Israel. Se fija, pero también puso en claro que aunque ellos poseyesen la tierra, podrían ser echados de ella a causa del pacto. El pacto prometía a sí mismo que en el futuro Israel sería convertida y restaurada a la tierra. Podemos leer Deuteronomio 30, Levíticos 26, Números 34 y Ezequiel 36. Y luego hay otro pacto davídico. Este pacto desarrolla las promesas originales y trata de dinastía, nación y trono. Las promesas de la simiente de Abraham fueron desarrolladas en el pacto davídico. Podemos ver 2 Samuel 7, también Salmo 89:3, Jeremías 33:14-22, y luego el nuevo pacto. Todo esto lo tienen que leer ustedes, ¿eh? No tenemos tiempo ahorita de leerlo, pero ustedes lo tienen que leer. Dice el nuevo pacto, porque así ustedes se van familiarizando con la historia desde Génesis, o sea, ya cuando están viendo la dominical o les tocó enseñar algo, es fácil para ustedes ver cómo fue, no fue la creación, fue desde el capítulo 12 fue el pacto de Abraham, o sí, el pacto de Abraham, y luego ustedes van viendo, por decir, el arca de Noé fue en el capítulo 9 y 10, luego Abraham en el 12, y luego ahí va desarrollando los pactos, ya entras, así vamos a ir desarrollando. Dice el pacto mosaico. El mosaico, este pacto es condicional concertado entre Dios e Israel en el monte Sinaí. No forma parte del pacto abrámico. Era un pacto condicional y fue dispuesto como cosa temporal. Este pacto, estos son los 10 mandamientos que les da a través de Moisés, ¿se recuerdan? Entonces, y se recuerda que es bajando del monte Sinaí que quiebra las primeras tablas y se tiene que devolver otros 40 días, o sea, él tuvo que hacerlo, él no sé por qué las quebró. Algo debe de haber en es una enseñanza, es otra revelación, es una enseñanza espiritual y probablemente trate de lo mismo, o sea, la palabra fue quebrada, que fue quebrado el pacto, el primer pacto, es que no lo podían cumplir, ¿sabe cómo? Entonces viene el otro pacto y este pacto que trae está suave porque
son los mismos mandamientos, pero estos sí los alzan en el arca del pacto. El arca del pacto ahorita está perdida como eternamente, o sea, se dice que ya la hallaron, pero nadie la enseña, no se sabe ni dónde está. Tenemos por ahí como teorías o dónde puede estar. Pero yo pienso que va por ahí esa enseñanza, porque yo digo, ¿por qué las quebró? ¿Qué era el significado de haberlas quebrado? Entonces ahí está el pacto mosaico y dice las pruebas de Abraham del 12 al 15. Dios confirma el pacto con él en Canaán. Abraham viajó alrededor de la parte meridional de la tierra. Dice que la arqueología revela que el sur de Canaán estaba entonces poco poblado, lo que daba a Abraham la oportunidad de ir libremente de uno a otro lado. Bueno, ahí dice que erigió altares donde quiera que iba, mostrando su conciencia de la presencia de Dios. Antes que pasara mucho tiempo, una dura hambre azotó Canaán y Abraham descendió a Egipto. Eso ya lo podemos ver también. Este, dice que volviendo de Egipto, Abraham se separó de su sobrino Lot, renovó su fe en el Señor en Betel y experimentó prosperidad material en de parte del Señor ahí en Génesis 13, del 1 al 18. Dice que según Abraham iba evidenciando una creciente fe en el Señor, como se ve en el valeroso rescate de Lot y en el pago del diezmo a Melquisedec. Melquisedec es tipo y figura de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote en el Nuevo Testamento, aunque en el Antiguo Testamento nomás dice que era el rey de Salem y que Abraham, antes de que hubiera ley, antes de que Moisés hubiera dicho acerca de los diezmos, primicias y ofrendas, Abraham por su propia voluntad trajo el 10% del botín. Entonces, se fijan, no hay ley para nosotros dar el diezmo. Génesis 9:22. Ajá, no hay ley o sea, no hay ley. Tú das el diezmo porque tú gustas, porque es tu deseo, porque quieres darle a Dios ese tipo de ofrenda, un 10%, porque si lo hizo Abraham antes que, no que se exigiera, pero que lo podemos encontrar en Levíticos, como se traía la ofrenda, la primicia. ¿Qué era la primicia? Pues el 10% de lo que se levantaba, no el 10%, sino, o sea, la cosecha. Levantabas los primeros frutos de la cosecha y esa era tu primicia. A mí me gusta todavía hacerlo de vez en cuando. Con este pastor nuevo que tengo ahora no lo he hecho, pero con otros pastores sí lo he hecho. O sea, haz de cuenta que llevo lo del mes. O sea, hice $5,000, bueno, $5,000 primicia para el pastor. Hice $1,000, bueno, eso. Y me gusta, aunque yo no soy judía ni nada de eso, o sea, en ese sentido, como cuando tienes un sentir de hacer algo, pues lo haces. Son tres cosas diferentes, ¿verdad? Ofrendas, primicias y diezmos son tres tipos de ofrendas muy lindas que habla la escritura, y dice que la vas a traer remecida. Si era harina, remecida, o sea, bien saturada, que aplaste, que haga peso, y así. Debe de ser de amor, no porque te lo exijan o te lo pidan, debe ser algo voluntario, así como lo hizo Abraham. Luego aquí enseguida tenemos en la 39, dice los pactos de Dios con Israel. Empezó con el pacto de Abraham en el capítulo 12, luego el palestino en Deuteronomio 30, y luego el código mosaico pues está en Éxodo 20, donde encontramos los 10 mandamientos, y en 2 de Samuel 7 encontramos el pacto davídico y el nuevo pacto en Jeremías 31. Vamos a ver este nuevo pacto, Jeremías 31, verso 31 al 40, y el que lo tenga lo puede leer. Jeremías 31. Si les gano, lo voy a leer yo, ¿eh? Así que, desde Daniel. Ay, no, es que esta Biblia, les digo que está bien grandota. No tengo la chiquita a la mano, la tengo ahí en el radio. 11:25, tenemos media hora para acabar. Pastora Jeremías, ¿cuánto? Ocupado en la tierra. Jeremías 31. Amén. Jeremías Amén. 31. Aquí lo tengo, Adelante. hermanita. Amén. El que lo tenga. 31. Ok, dice así, Jeremías 31:31. De tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia, por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Sí voy bien, ¿verdad? ¿Que no era Sí, sí. 31? Sí, pero hasta el No, 34. Hasta 34, ok.
y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Dice el 34, antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Marinos. Ok, y luego también dice el 35, así ha dicho Jehová que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Degradación. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo Nada más. desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová desde la torre de Hananel hasta la puerta del ángulo y saldrá más allá del cordel de la medida de delante de él sobre el collado de Gareb y rodeará a Goa y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente será santo a Jehová y dice que no será arrancada ni destruida más para siempre. Y ese es el pacto que hace, o sea, ya esto está hablando de Jesucristo, ¿no? Pacto. Y también hablando de esta medida. El Apocalipsis habla de este, dice que le dice al ángel o le dice a este personaje que agarre una vara para medir el templo, porque se va, ya, ustedes ya saben que nosotros, si nos toca o no nos toca, pero de que se va a construir un nuevo templo, se va a construir. Eso es parte de lo que está diciendo aquí para el nuevo pacto. Ok, pues nomás quería leer eso para que se dieran una... Tienen que leer todo esto en casa, ¿eh? Ahí tienen también Lucas 22:20, Hebreos 8:6 al 13. Y hablando del pacto mosaico, dice que es un pacto condicional, concertado entre Dios e Israel en el monte Sinaí. No forma parte del pacto abrámico, era un pacto condicional y fue dispuesto como cosa temporal. Entonces ahí están las palabras. Oh, eso ya lo hemos leído. Vamos a ver acá. Allá en Isaac, ya vemos a Abraham, ahora Isaac, ahí en el B, página 41. Dice que la historia de Isaac se cuenta brevemente. Fue hijo de un famoso padre y padre de un famoso hijo, Jacob. El énfasis de la historia de Génesis sigue siendo la población de una gran nación. E Isaac forma parte de esta historia. Entonces, Isaac se casó con Rebeca. Abraham había enviado a su hijo, a su siervo de confianza a Harán, donde seguía viviendo gran parte de la familia, para conseguir esposa para Isaac, ahí en el capítulo 24. Es todo un capítulo que tiene 67 versículos, ¿eh? Dice que Rebeca accedió a viajar a Canaán y casarse con Isaac. Isaac y Rebeca se enfrentaron con la angustia de la esterilidad. Durante muchos años no les nació hijo alguno. No fue sino hasta que Isaac buscó al Señor en cuanto a esto que cambió la situación. Ay, no, esto está bien tremendo. Haz de cuenta que Isaac representa a Jesucristo y Rebeca representa a la iglesia. Y el que no pueda tener hijos es como la iglesia tiene que dar hijos, tiene que dar fruto. De hecho, si ustedes han oído pláticas o prédicas, igual el, el siervo que envía Abraham para buscarle esposa a su hijo Isaac, porque le dice, él habla con Dios y le dice, no tengo, no tengo prole, ah, no tengo prole a quien dejarle la herencia, ¿verdad? Isaac no estaba casado, Isaac no tenía hijos, entonces Dios le manda a Isaac, pero también manda o sea, como que la parte de Eliezer, se llamaba el siervo, él hace la parte como si fuera el Espíritu Santo, ¿verdad? Que va y le busca esposa, o sea, es el Espíritu Santo. Ay, es que está bien bonito esto, a mí me quiebra. O sea, la obra del Espíritu Santo en esta tierra, en este tiempo, es buscarle o sea, la iglesia, es Dios el que atrae, es Dios el que añade a la iglesia el resto de los miembros y miembros, ¿verdad? Para que todos seamos esa novia que le vamos a presentar. Eliezer le presenta a Isaac a Rebeca. Entonces Rebeca pues no puede tener hijos, pero al fin tiene hijos y tiene a Jacob, y Jacob tiene
Isaac tiene a Jacob y a Esaú, y así Jacob tiene a las 12 tribus. No, es que a mí, ustedes no saben qué tan lejos yo me voy cuando estoy enseñando y cómo luego relaciono el tipo y figura de lo que Dios nos quiere hablar en el Antiguo Testamento. Todo lo que habla es cristocéntrica, te lleva a la cruz, te lleva a Cristo, te lleva a la iglesia. Entonces, bueno, luego de ahí nos pasamos bueno, pues les leo. Durante muchos años no les nació hijo alguno, no fue sino hasta que Isaac buscó al Señor en cuanto a esto que cambió la situación. Dios estaba encargado de poblar esta nación. Isaac y Rebeca tuvieron los gemelos, bueno, Jacob y Esaú, para que recibieran estas bendiciones del pacto. Y luego ahí en la C, ahí está Jacob. La primogenitura pertenecía al hijo mayor en aquella sociedad. En el caso de Jacob y de Esaú, que eran gemelos, Esaú recibió la primogenitura porque nació pocos momentos antes de Jacob. Ya que estoy aquí, porque apenas ahora lo aprendí en una clasecita de hebreo que de repente me sale por ahí y la tomo. Pero en esta clasecita dice que el versículo dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Dice que esa traducción no está mal puesta de odiar, y no dice que es odiar, sino que lo amó menos, porque como seres humanos Dios nos ama a todos. Esa traducción dice que no está bien aplicada al español, no es aborrecí, sino que lo amó menos, para que tengan en cuenta ese detallito. Entonces habla de Jacob, damos la vuelta en la cronología de los patriarcas, habla de José, de Jacob, Isaac y Abraham. Bueno, más bien sería Abraham, Isaac, Jacob y José. Ahí te da esa pequeña, you know, habla de Abraham nace en Ur de los Caldeos, Abraham entra a Canaán, le nace Ismael a Agar, le nace Isaac a Sara, Isaac llevado al monte Moriah. Es donde Abraham va a ir o sea, Dios le dice, dame tu hijo, ¿verdad? Pero él tiene fe de que va a volver con el hijo, él moría. Dice, Sara muere a los 127 años, Abraham casa a Isaac, la muerte de Abraham. Ahí dice le nace Isaac a Sara, Isaac se casa con Rebeca, le nacen Isaac a Esaú y Jacob, Isaac engañado por Jacob, la muerte de Isaac, le nace Jacob a Isaac, Jacob roba la bendición, nace Rubén su primogénito, Jacob vuelve a Betel, Jacob baja a Egipto con su familia, muerte de Jacob, le nace José a Raquel, José es vendido por sus hermanos, José hecho virrey de Egipto, la bendición, muerte de Jacob y la muerte de José. Y luego enseguida tenemos un árbol genealógico donde habla y esta genealogía también la encuentran ahí en Génesis, ahí en Génesis 11, por decir acá mero arriba donde dice Tare, pues Tare era el papá de Abraham. No lo dice ahí, pero yo lo sé. Lo pueden encontrar ahí en la genealogía de Abraham. Entonces, Tare tiene a Abraham, Abraham se casa con Sara, Sara tiene a Isaac, Isaac se casa con Rebeca, ellos dos tienen, fíjate, está bien bonito, y luego Jacob tiene a Lea, Silpa, Raquel y Bila. Lea, está bien, sí le deberían de tomar foto o hacerlo en su cuaderno para que se les vayan grabando. Mire, como Lea tiene a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, tiene estos hijos. Silpa tiene a Gad y Aser, y Raquel tiene solamente a José y a Benjamín, y muere cuando tiene a Benjamín. Y de Bilha, o sea, la sierva de Raquel, tiene solamente a Adán y a Neftalí. Entonces Abraham se casa con Sara, pero también estuvo con Agar por parte de que Sara le dice, ándale, quiero un hijo, no lo puedo tener, pero dame un hijo con Agar. Pero resulta que tiene a Ismael, que viene a ser el hijo mayor, pero no el hijo del matrimonio real. Abraham luego se casa con Setura y de Setura tiene otros 6 hijos, para que no piense que nomás tuvo a Ismael y a Isaac. Y acá pues Tare tiene a Nacor, a Harán, Harán tiene a Lot y a Milca, Tare también es papá de Abraham. También, ¿se acuerdan que Abraham dice que es su hermana, pero eran primos hermanos? Por eso Tare viene a ser ahí raya con Sara y con Abraham. Bueno, muy interesante. Ahí te da todos los pasajes bíblicos de los 4 patriarcas, las mujeres hijos de los patriarcas, otros parientes en el árbol genealógico, Betuel, Arán, Labán, Lot, Milca, Nacor y Tare. Todos esos son importantes de saber porque Betuel era hijo de Rebeca, Arán no me acuerdo, Labán es el papá de Raquel, Lot pues es el primo de Abraham, Milca pues es una prima de Abraham,
Nacor, pues quién sabe, y Tare, pues es el papá de Abraham, que tengo que irme a la Biblia porque no me voy a acordar de esos otros nombres. Aquí nos seguimos a la D, José, pues, Jacob cometió el error fundamental de mostrar abiertamente su favoritismo hacia José, y ya suscita la envidia que ya todos conocemos. Lo venden, tiene un propósito de que él está en Egipto, ¿verdad? Con estos sueños que él tuvo de jovencito, lo mandan, lo quieren matar, pero Judá dice, no, no lo maten, vamos a venderlo mejor, y lo echan en un pozo, de ahí es vendido a los ismaelitas, de ahí va a dar allá con Potifar, dura unos años en la cárcel porque lo culpan de querer violar a la señora esta tóxica también. Y luego ya de ahí, pues el copero, el panadero, ¿se acuerdan? Interpreta los sueños, le dice, acuérdate de mí, no se acuerda como por 3 años. Tiene un sueño el faraón y ya le mandan a hablar a José y ya se hace el administrador porque es bien bueno para interpretar los sueños. ¿Por qué se ríen ustedes, Gloria? Las veo desde acá que se están riendo. Estoy bien rápida. ¿Qué? ¿Qué ibas a decir, Gloria? Las veo que se están riendo porque estoy bien rápida. Le digo a mi hija, ¿te acuerdas de la historia de José? Porque esas historias se las contamos a los niños en la escuela bíblica. Ajá. Dice, dijo, sí, cierto, la historia de José, cuando se las platicamos a los niños los lunes, Sí, que nos Lucía. tocó. Esas historias yo las digo, pero rápido. Ok. Entonces entramos al capítulo 4, Éxodo y Levítico, a ver si lo acabamos en estos 22 minutos. Entonces entramos al Éxodo, paternidad y fecha del Éxodo. Moisés escribió el libro de Éxodo. Recuerden, Moisés escribió los 5 libros de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que también le dicen Pentateuco, Penta, que es un 5, y también le dicen el Torah, que es más bien una palabra hebrea que quiere decir libros de la ley o la ley. Entonces, pues ahí dice Pentateuco, dice que el Éxodo es un registro de la salida de Israel de Egipto en el año 1445 antes de Cristo. Este libro fue muy probablemente escrito alrededor del 1425 antes de Cristo para una discusión adicional acerca de la fecha del éxodo de Israel de Egipto. Véase el apéndice 4, la fecha del éxodo. Bueno, pues el propósito del éxodo, éxodo quiere decir salida, ¿eh? No sé si lo dice aquí o no, pero éxodo, salida. Dice que prosigue a la historia de los tratos de Dios con los descendientes de Abraham. ¿Qué más? ¿Qué más? Nacimiento de Moisés. Dice Éxodo registra también la promulgación de la ley en el monte del Sinaí y les da una constitución, porque para ser un pueblo tienes que tener tierra, constitución y pues gente. Y ahí en el monte Sinaí, el Señor les da también esta constitución que vienen a ser las 613 leyes. Por cierto que les voy a poner una fotito de lo que hicimos mi hermana y yo ahora. Pues Mari se encontró un TikTok de que las granadas de allá de Israel, todas las granadas, pomegranates, acá en inglés, tienen 613 semillitas, las rojas, las granadas que se comen así de semillitas. Pues nosotros nos pusimos a contarlas y la de nosotros tenía 540. Estábamos ella, la mitad de la granada ella en una parte y luego yo, y aquí les voy a enseñar dónde les tomé la foto, esta, y luego les voy a enseñar dónde, pues no. Entonces nos pusimos a ver que las de Israel sí tienen 613 que te dice que ellos, o sea, ellos tienen mucho en favor la granada, porque también la granada, cuando hace el diseño de la menora, tú sabes, el candelero ese, lo que son las manitas son granaditas, plum, 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 plum. Entonces la original menora, pues no la hemos visto, pero la Biblia dice cómo iba a ser diseñada la menora, o sea, el candelero que tenía las 7 ramitas para dar 7 luces. Entonces, les mandé ahí donde las contamos mi hermana y yo. Estamos, miren, les voy a mandar donde la partimos. Y en ese TikTok, pues sí, contaron. Y me puse a investigar, sí, que las granadas de allá, pero las de aquí usualmente te da entre 600 a 1200 granitos. Las de aquí están chiquititas, pero ah, hay granadas más grandes, yo creo, en Israel porque es muy próspero, nuestra granada. Y encontré, le puse ahí la granada más grande del mundo y me dio me parecía una calabaza. Ahí se las puse, está como este tamaño, así la traes así. Bueno, se me hizo interesante, pero
Mi hermano y yo pues no estábamos haciendo nada, yo tenía 2 granadas y dijo, vamos a hacerlo, le digo, pues vamos, y nos pusimos a contar las granadas. Déjame quitar esto ya. Entonces dice, propósito del éxodo, nacimiento de Moisés, damos vuelta a la página en la 48, bosquejo básico del éxodo, viaje de Egipto al monte Sinaí, acontecimientos conduciendo al éxodo de Egipto, el viaje al monte Sinaí, la promulgación de la ley en el monte Sinaí. Hay una parte en Génesis, el último capítulo de Génesis dice que José les dice, o sea, antes de morir, les dice, cuando ustedes, como que él profetizó, cuando salga este pueblo de aquí de Egipto, llévense mis huesos. Él sabía. Y pasaron 400, se me hace que eran 430 años, porque duraron de esclavos 400, espero decir bien, si estoy en un error me corrigen, ahí en los últimos capítulos de Génesis, y dice que para cuando entramos al libro de Éxodo ya tenían 430 años, nace Moisés, un bebé hermoso, ¿verdad? Está muy multiplicada toda esta nación, tanto que ya pensaba Faraón que estos iban a empezar a gobernar o cómo se pueden levantar así como aquí en Estados Unidos que al rato va a estar de presidente un mexicano, van a ver, una mexicana por ahí o algo. Bueno, así era tanta la nación, bueno, dice que salieron de Egipto alrededor de 2 millones de hombres, dice. Quién sabe si habría más, o sea, si estaban ya contados las mujeres y los niños. Entonces, pues tenían que salir, ¿verdad? Dice la promulgación de la ley, datos importantes acerca del éxodo, palabra clave, redención, capítulos claves, capítulo 12, versículo clave del 3, 7, 8, 15, 13, personajes claves, Moisés, Aarón, Josué y Faraón. Significado del éxodo, una palabra griega que significa salida o partida. Geografía del éxodo, Egipto, al desierto, el monte Sinaí. Consideraciones especiales del éxodo. No sé, les dije en la clase pasada lo que hice también acerca de cuando Dios, ustedes saben que Moisés tiene una desobediencia, Dios le dice que le hable a la piedra, a la roca, y él no le habla, él la golpea, por eso es un tipo y figura de que Jesucristo iba a ser, pues, sí, o sea, tú sabes, lo golpearon. Entonces, por esta desobediencia de esta palabra que Dios le da a Moisés, la Biblia dice que por cuanto hizo él así, que él no iba a entrar a la tierra prometida, pero la iba a poder ver de lejos. Les voy a poner ahí la foto que, si tú, y yo lo hice, lo agarré también de Google, pero yo tengo una aplicación que se llama Google Earth o Google Tierra, no sé si es lo mismo en español, en inglés, pero esa aplicación es un mapa de satélite y en cuanto tú le pones, si yo le pongo ahorita Terlingua, yo puedo ver Terlingua y puedo ver si están carros pasando, si hay gente pasando, a lo mejor no está en los precisitos momentitos y lo que va a hacer Google Earth es que va a evitar gente, porque es privacidad de la gente, pero sí puedes ver. Entonces les pongo aquí la foto de lo que encontré de cómo desde el monte Sinaí, en el monte Sinaí es toda un perfil como si fuera Moisés viendo a Israel, o sea, la tierra prometida, porque como no, sí se los puse o no. Aquí se los comparto y luego ya les sigo con la clasecita. Entonces yo sí le tomé foto al mapa que está ahí, pero también me fui a Google Earth y ¡shum! Se fue. Hasta pude ver lo que es el ojo. El ojo es una misión que tienen ahí en el monte Sinaí y es cristiana, por cierto. A ver si lo encuentro aquí de voladita. Y si no, pues ahorita se los comparto terminando la clase. Se me hizo muy interesante cómo el mapa del monte Sinaí, haz de cuenta que es la figura de Moisés viendo para Canaán. Ahí se las comparto. Bueno, no leí así tan rápido como pensé. Entonces, ahorita que termine la clase, lo hago. No, no la hallé. Ok, entonces ahorita la busco o la vuelvo a agarrar. ¿Qué más tenemos aquí? Datos importantes, consideraciones especiales del Éxodo, años cubiertos por Éxodo. Técnicamente el libro de Éxodo cubre alrededor de 80 años.
desde el nacimiento de Moisés hasta la llegada de Israel al monte Sinaí. Pero el énfasis del libro recae sobre el periodo de 2 años. Se me hace que hay un error aquí porque desde el nacimiento de Moisés hasta el día que muere Moisés son 120, son los años que 40 años vivió Moisés en Egipto. A los 40, se va para el desierto y allá se casa con esta muchacha. Y luego ahí dura 40 años en el desierto y sirve a Dios, ¿verdad? Sacando al pueblo de Israel, sí, de Israel de Egipto, y duran en el desierto otros 40 años. ¿O cuántos te hace eso? 120. Se me hace que hay un pequeñito error aquí. Bueno, al llegar al Sinaí sí son 80, pero del Sinaí a cuando muere Moisés son otros 40, o son otros, sí, 40, son 120. Entonces estoy en la página 48 mero abajo, trasfondo del Éxodo, la importancia del Éxodo, me paso a la 49. Ahí te da una pequeña cronología de la vida de Moisés. Moisés en la corte del faraón, Moisés en Madián y Moisés en el desierto. Son 40, 40 y 40, son 120. Démosle la vuelta a la página 50. Ahí en el 2 dice plagas de Dios sobre Egipto, cuando fue confrontado por Moisés para que liberase a Israel. Faraón arrogante desafió a Dios. Las 10 plagas que siguieron y el acontecimiento en el Mar Rojo fueron la respuesta al reto lanzado por Faraón con su pregunta desafiante: ¿quién es Jehová? Con estos actos milagrosos también instruyó al pueblo de Israel. Según Éxodo 8:22, las plagas eran esencialmente una lucha entre el Dios vivo y el verdadero de Israel y toda la multitud de falsos dioses que eran objeto de culto de los egipcios. Para los que no sabían, todas las plagas son un tipo de Dios que tenían en Egipto. O sea, el piojo el sapo, el piojo eran dioses para ellos. Todo lo que fue en las plagas fueron un tipo de Dios. Veamos, aquí tenemos otra gráfica enseguida en la página 51. Río Nilo en sangre. Fíjese, mire, el tipo de Dios de los egipcios. El río Nilo en sangre, Hapi, espíritu de Num, el guardián del Nilo. Luego las ranas, es otro espíritu, forma de rana, Api, espíritu del Nilo, que se llamaba Ect. Enjambres de piojos, aquí dice, incierto, quizá un ataque sobre los sacerdotes egipcios a su cabeza, yo creo. No dice cabeza, pero te pones a pensar y dices, tiene algo que ver con eso. Moscas, sí. Huachit, un dios que se manifestaba como mosca. Enfermedades en el ganado, sí. Apis, toro reverenciado, toros y vacas sagrados. Tiene unos nombres ahí: PTA, Nevis y Ator. Úlceras sobre hombres y animales, el Kekmet, diosa con poder para sanar, Serapis, dios sanador. Destrucción, o sea que ni sus dioses pudieron sanar estas úlceras. Destrucción de cosechas y ganado por granizo. Este dios, Set, protector de cosechas, Nut, diosa del cielo. Destrucción de cosechas por las langostas, Isis, diosa de la vida, Set, protector de las cosechas. Para los que somos mexicanos y conocimos antes de ser cristianos a Juan Gabriel tenía una canción bien vieja que se llamaba Isis. Y yo siempre decía, qué bonito nombre, y nada, que cuando ya estás estudiando bien la Biblia profundo y los dioses egipcios, entonces te das cuenta de que este hombre él ya tenía conocimiento de a quién le servía. Juan Gabriel, ¿se fijan? Entonces te encuentras con cada cosa. Tinieblas, dice el Re, dios del sol. Aaron, dios del sol poniente. Amón, Re. Muerte de los primogénitos, sí, con la propia aplicación de sangre. Osiris, dador de la vida. Faraón era también considerado un dios. Damos vuelta a la 52. Y dice en la 3, dice institución de la Pascua. Dice que Dios dio a Israel un nuevo calendario basado en este significativo acontecimiento. Grábense esto o subrayenlo. La institución de la Pascua está en Éxodo 12, del 1 al Éxodo 12:1 y también el capítulo 13, o sea, 12 y 13, hasta el verso 16 del 13. Dice que el sacrificio de la Pascua prefiguraba de manera hermosa al Señor Jesucristo, nuestra Pascua. 1 Corintios 5:7 dice que Israel tenía que emplear un cordero en la flor de la vida y sin tacha alguna. Y pues da esos versículos. Dice, aquí el cordero perfecto había de ser muerto y su sangre derramada y la sangre aplicada.
Entonces, sí se recuerdan que dice que ahí en el Éxodo dice que la sangre, dice que cuando ya maten al corderito, y dice que en la noche, porque esto lo iban a hacer el día antes que iba a matar Dios a todos los primogénitos. Pero fíjese cómo se cumple el texto. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La pura sangre puesta en el dintel de la casa de los hebreos, o sea, salvó toda la casa, salvó el primogénito y toda la casa. O sea, es toda una prédica que puede durar unas 2 horas acerca de esto. Entonces dice, ahora como resultado de la Pascua, todos los primogénitos de Israel pertenecían ahora al Señor. El 4, la destrucción del ejército egipcio. Cuando Faraón vio que los israelitas habían realmente salido de la tierra, su corazón endureció, pecaminoso, le impulsó a lanzarse tras ellos. Bueno, todos lo pueden leer en casa. El siguiente dice, el viaje al monte Sinaí. La espectacular y oportuna liberación ante el Mar Rojo hizo que Moisés y el pueblo prorrumpieran en alabanzas, pero después de solo 3 días de viaje, Israel comenzó a murmurar acerca de su situación, en este caso por falta de agua. Esta fue la primera de muchas veces que Israel se quejaría. Entonces dice que el viaje al monte Sinaí duró unos 3 meses. Moisés registró 4 lugares en los que Israel se detuvo a lo largo del camino. En Mara, dice que las aguas amargas fueron milagrosamente potabilizadas. En el oasis de Elim reposaron. Algo iba a comentar acerca de esto. Ah, Mar Rojo, Oh, algo, a ver, sí, a lo mejor ustedes ya lo sabían también, porque pues, ya es una noticia vieja. Todo el tiempo estaban alegando que no fue cierto que Moisés abrió las aguas con el poder de Dios, ¿verdad? Con la vara. Y se abrió todo el mar. Ustedes ya les enseñé en el mapa, es todo este mar se abre. Y dice que cruzan este mar y con el faraón y todos sus achichincles detrás de ellos a caballo, en sus carros de caballo. Entonces, en aquellos años, en los 80, nos platicaba el pastor de la Dominical, que en paz descanse ya, que a él le alegaban los testigos de Jehová que ese mar estaba como era un pie o sea, dio que se abrió Dios no sé si eran los testigos, ahora no, parece como no es así. Alguien le alegaba pues al pastor que ese mar no era ni siquiera un mar, sí era un mar, pero estaba tan bajito como un pie de alto, o sea, lo hubieran podido cruzar con los pies mojados todo lo que tenían que haber caminado. Pero la respuesta del hermano fue muy, muy sabia y dijo, pues el milagro está en que viniendo detrás de ellos, lo haya abierto o no, pero dice el hermano, yo creo, así como yo también lo creo, que si Dios dice que Moisés abrió el mar, ¿verdad? Que Dios abrió el mar en dos para que pudieran cruzar en seco, así fue, tan grande como hubiera sido el mar, o no. Pero como respondió el hermano, dijo, entonces, ¿cómo estuvo en que en un charquito tan chiquito como de un pie se ahogó el faraón y pues sí, todo su ejército? Y sí fue verdad, porque ahora sí, hoy por hoy tenemos la evidencia de que ya encontraron estaban hechos de oro, esos carros de faraón. Pues ya allá, no sé en qué parte por allá, ahí en el mar encontraron los carros, ahorita están en museos, ¿verdad? O sea, están en un lugar, o si lo sacaron todos o si sacaron uno, pero están en un lugar donde lo podemos ver, o hay fotos también en internet de que encontraron esos carros de faraón. Una vez más se comprueba la historia de la Biblia con evidencias, es algo verdadero y no algo inventado nomás de alguien que escribió la escritura, no. Institución de la Pascua, promulgación de la ley, destrucción del ejército egipcio. Ahí está la parte donde les quería decir. Entonces, el viaje al monte Sinaí, espectacular. Viaje al monte Sinaí duró unos 3 meses. No sé qué tanto duró, aquí sé que 3 meses, pero sí sé que duraron 40 años dándole la vuelta, la vuelta, la Express. vuelta. De tanto que dice la escritura que ellos no ocuparon de zapatos, sus zapatos nunca se les hicieron viejos, ni ocuparon ropas, porque ni modo que dijeron voy al mall, voy al fashion mall, voy a la plaza, no, pues no, voy al Coppel, no había Coppel, no había nada, no había tiendas, pero Dios hizo que sus prendas y sus zapatos estuvieran 40 años sin tener que haber ido a ningún lugar, porque no dijeron, bueno, pararon en tal pueblo y se compraron cosas. No, no, Dios les prevaleció todo eso. En el punto 2, ya para cerrar y quedar en la 53, dice la promulgación de la ley en el monte Sinaí, desde el capítulo 19 al 40.
o del 19 al 25, dice la preparación para la promulgación de la ley. El área alrededor del monte Sinaí le era familiar a Moisés. Fue ahí que había estado cuidando de su rebaño cuando Dios se encontró con él en la zarza ardiendo. Eh, Ahí en el 3 del 1 al 6 dice el monte Sinaí, Oreb, también dice el monte Oreb, como también se le llama en Éxodo 3:1 y el 19 y Deuteronomio 4. No se les olvide, le dicen monte Sinaí o también le dicen monte Oreb, que es muy bonito ese nombre, monte Oreb. Dice, iba a ser el lugar en el que Israel se encontraría con Dios y recibiría la ley. Si yo no le hubiera puesto odres nuevos a la iglesia, le hubiera puesto monte Oreb, que me gusta mucho. Sí, sí, cierto. Dice, pero antes que la ley se diera realmente, Israel se tenía que comprometer a obedecerla. Eh, Ahí en Éxodo 19, del 5 al 8, dice, Moisés subió y bajó al monte 4 veces en el capítulo 19, comunicando las palabras de Dios al pueblo y las palabras del pueblo a Dios. Y luego también te da el capítulo 20 ahí mismo. Dice, una vez el pueblo accedió a este pacto condicional, vamos a Éxodo 19, 8, porque sí hay que leer esta parte. Éxodo 19, 8, y dice así, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. ¿Se fijan? Dios le dijo que iban a hacer y ellos dijeron, bueno, pues lo vamos a hacer. O sea, hubo un pacto y un acuerdo entre el pueblo y Dios. Dice, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Ahí está. Y luego en el 9 dice, entonces Jehová le dijo a Moisés, "He aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Porque en todo este capítulo es donde le entrega la ley. Y luego ya en el 20, ahí tenemos para que no se les olvide, ahí están los 10 mandamientos. Empieza en el capítulo 20 de Éxodo. De hecho, el temita, el subtema dice los 10 mandamientos. Y ahí dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y ya empieza con los 10 mandamientos, ya no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, no tomarás el nombre de Dios en vano, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, hasta ahí. Entonces ahí están los 10 mandamientos. Y luego ya entran las leyes sobre los esclavos en el 20, Habacuc 2:15. leyes sobre la restitución en el 22 de Éxodo. Tienen que leer Éxodo esta semana de aquí a que los vuelva a ver. Y tienen que leer Éxodo 23 donde dice, no admitirás falso amor, 21. no te concertarás con el impío para ser testigo falso. No nos podemos hacer ahí amigos de, no, no, yo doy palabra por ti que sí. Y echan mentiras, no. Moisés y los ancianos en el monte Sinaí. Y luego ya en el 25 habla ya de las instrucciones del tabernáculo. Habla todo lo que tiene que ver con la mesa para el pan de la proposición, el candelabro de oro, o sea, son instrucciones de cómo lo iba a hacer. Fíjese, todo lo que Moisés da instrucciones de cómo se va a hacer, no es porque él es un arquitecto y tiene esta visión y este proyecto en mente de lo que él quiere hacer, como yo acá de cómo quiero el salón o mi casa o mis Una jardines. buena versión Esto se lo podemos da Dios poner directamente, es una visión del cielo, ese tabernáculo celestial, véala, de o sea, las Américas. entonces él lo ve y Dios le da las medidas también, Hay mira, un así, buen así, comentario esto lo vas a acerca de cubrir, de eso lo vas a, de esta tal madera y todo esto, lo van a ver en el capítulo 25, la mesa del pan de la proposición, el candelabro de oro, el tabernáculo, todo el tabernáculo está bien bonito, te da todo lo del tabernáculo es tipo y figura de Cristo, lo que es la plata, el oro, las cuerditas, la madera, las capas de las telas que se usaron. Yo tengo un tabernáculo ahí que ya les enseñé el año pasado. Para los nuevos se los enseño para la siguiente clase. Dice el altar de bronce, aceite para la lámpara, las vestiduras de los sacerdotes. No en esta clase, pero en la clase presencial hicimos aquí un sacerdote. Luego les pongo una fotito de cómo lo hicimos, o sea, lo cosimos. Yo les compré todos los Barbie dolls, los muñecos hombres, y les hicimos sus trajes sacerdotales, la camisetita de adentro, luego por fuera el pectoral, las piedritas chiquitas, y era un muñequito así chiquitito. ¿Dónde les pongo?
Habla de todo lo que significa, tú sabes, las vestiduras blancas que llevan por dentro, lo que quiere decir la mitra, y como dice aquí Santidad Jehová, lo que quieren decir las palabritas que van aquí, las que van aquí, las que van aquí, el morralito que traía acá con el Urim y Tumim, todo, todo, todo. Y luego en el 29, consagración de Aarón y a sus hijos. Bueno, está ahí porque ya vamos a terminar, son las 9 en punto. Quedamos aquí en las 53, pues, ponerle una marquita morada. Entonces me quedé aquí en este de aquí, Texas. 11, ahora es 25. Aquí ya va a ser el Día de Gracias en 2 días. 25. Pero aquí voy a estar el viernes con el favor de Dios. Más la del jueves. El jueves se las tuve que cancelar el lunes a los de aquí de Texas porque venía bien mala ya saben que fui para Boquillas. Si se fijaron que allá no hay luz, no hay internet, no hay nada, no hay agua. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros estamos aquí impuestos a la ciudad a tomar agua de botellita, así, todo, o sea, todo el tiempo estoy tomando, es lo que, de la llave, sí podemos tomar, pero se van a carear los dientes, se van a poner amarillos. Entonces, no, no, no queremos eso, todos tomamos agua de botellita aquí en Fort Stockton, siempre hay mucha agua en Walmart. Entonces, vamos para allá y si se fijaron que había una troca con un cajón grande de agua y luego de ahí la traspasamos a unos containers, unos botes grandes, y luego, ¿qué pasa de ahí? Cocinamos con esa agua, o sea, agua de la noria. Y pues como no estoy impuesta, yo fui la única que se enfermó. Pero, ustedes no saben cómo venía el domingo, con diarrea, con vómito y la panza casi, miren, pero feo, feo. Ya de por sí soy de pancita grandecita, entonces llegué muy mala. Mala, mala, muy intoxicada, no, 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 intoxicada, no, pero llegué con mucha virus, un virus estomacal, y no, me la pasé bien mala. Este día es el primer día que, pues apenas es martes, ¿verdad? Es el primer día que ya estoy mucho mejor. Entonces, no cancelé la clase ayer porque no hallaba mi lugar del dolor que tenía. Era tanto el dolor. Y eso es lo que pasa cuando andamos allá. Y luego mi mamá me dice, mamá, ya no vayas a esos lugares, te vas a morir. Ah, si Jesús anduvo así a pie por todos lados y no tenía dónde recostar su cabeza, ¿qué es este dolor de panza? Ya se me quitó. Eso fue ahora, que ya se me quitó. A mí no me causa ningún problema. Yo voy a seguir yendo hasta que el Señor me lo permita. Entonces, eso no tiene nada que ver. Nomás le platico porque cancelé la clase ayer. Bueno, ahora sí, vamos a cerrar. Le voy a pedir a la hermana, ¿quién quiere orar? ¿Un voluntario o voluntaria que quiera orar para cerrar? Sin miedo al éxito. Si tienen más preguntas, ya está, ya saben que sí les puedo responder. Si es algo bien difícil, pues tengo que ver, indagar. Gloria, ¿quiere orar? Amén, pastora. Adelante. Adelante, Juan Amado Carlos. Padre, Perdón. amado Padre, bendito Dios, Rey del universo, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das el privilegio de poder aprender más de tu palabra, con la finalidad de poder, Señor, compartir con los demás, de nuestros hermanos, y también por las personas, Señor, que aún no te conocen. Dios poderoso, te pedimos, Señor, que cada día nos des más de tu sabiduría, más de Señor, más de ti, para que pues, de esa manera podamos nosotros reflejar el amor que tú has depositado en nuestros corazones. Te pedimos, Padre, que bendigas a tu hija Eunice, Señor, cada día, Dios, lo guardes, lo bendigas, lo protejas y renueves sus fuerzas en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los pastores, de los líderes, de todos los servidores que están aquí siendo parte de este precioso estudio que nos ayuda a edificarnos, Señor, cada vez más con la finalidad de poder cumplir con la gran comisión en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Muchas gracias y nos vemos el viernes con el favor de Dios. Amén. Bendiciones, Pastor Eunice. Dios me lo bendiga. Bendiciones, Pastor Miguel. Bendiciones. Bendiciones, Pastor Eunice. Bendiciones, Gracias. hermanos. Voy a ponerle aquí. Bendiciones, pastor. Bendiciones, pastora. Hasta mañana.